El tema de que MNRAS, la revista Monthly Notices, ahora sea Gold Open Access, es decir, todos los artículos tienen que pagar sí o sí, ¿cómo os afecta a los astrofísicos españoles y en particular a ti? Y bueno, y no sé si a Isabel también. Pues no lo sé, un tema que hemos comentado así, por lo menos que he comentado con algunos compañeros. En general, por lo menos en el ambiente en el que yo me muevo, los costes de publicación son pequeños comparados con los gastos en general del proyecto y no suele ser más una cuestión de principios que otra cosa, el intentar buscar revistas que no sean de pagar por publicar, porque parece que pagar por publicar tiene una cierta connotación de que tu trabajo no tiene suficiente calidad como para ser aceptado sin que tengas que pagar por ello, ¿no? Entonces, pero bueno, hay muchos compañeros y compañeras que publican en APJ, hasta hace también un año o dos era también de pago. Y ahora ha hecho lo contrario, ¿no? Tiene diferentes modalidades, digamos, ¿no? Tú puedes elegir cuando envías tu artículo cuál de las modalidades quieres escoger. Y Monthly Notices efectivamente ha cambiado a un sistema de Open Access en el que no hace falta estar suscrito para poder leer los artículos, pero alguien tiene que pagar siempre. Entonces, hay como tres vías. La de Astronomy and Astrophysics, que es donde los europeos solemos publicar. Retiro lo que he dicho. Donde yo suelo publicar, hay muchos colegas que no publican en Astronomy and Astrophysics. Astronomy and Astrophysics está financiada de alguna forma por los gobiernos. Entonces, el dinero sale de nuestros impuestos y no se paga ni por leer ni por publicar. Monthly Notices antes se pagaba por leer. O sea, tú podías publicar allí sin tener que pagar y para suscribirte tenías que pagar. Y ahora ha cambiado a una modalidad en la cual tú pagas por publicar tu artículo y los lectores lo pueden leer gratis. Y APJ, la otra gran revista, el Astrophysical Journal, pues tiene diferentes modalidades y tú cuando envías el artículo decides si quieres pagar tú y que la gente lo lea gratis o no pagar tú y que tenga que pagar el que lo lee a través de una suscripción. Hay diferentes modalidades que elige el autor. Entonces, no sé, es un cacao, pero al final siempre alguien tiene que pagar, que es la cuestión de todo esto, ¿no? En mi caso, la verdad es que no suelo publicar, bueno, quitando los de la colaboración, que no es política de toda la colaboración, o sea, ahí no decido yo tanto, por no decir nada, pero los que son de pocos autores no publico tanto y en mi caso, como soy ahí un híbrido raro a mitad de camino entre varias cosas, depende mucho del artículo y de a quién potencialmente va a ir, que selecciono las revistas no tanto por pagar o no pagar, sino a quién. Entonces, por ejemplo, hay un artículo en Applied Mathematics and Computation de hace varias semanas, que ese fue a matemáticas porque era como el método matemático. Y luego la aplicación en una cosa de neutrinos de supernova y tal, pues claro, como era más para que la gente que haga simulaciones lo lea, pues lo hemos enviado a MNRAS. Pero en mi caso es que depende más, yo diría, bueno, no sé, potencialmente quién puede estar interesado en ese tipo de trabajo. Bueno, pero tu proyecto de investigación, ¿tienes financiación específica para pagar a estas revistas? Tenemos algunas, vale. pero vamos, somos, ya te digo, además mis publicaciones son una parte pequeña, no va a cambiar tanto, no sé. Luego también en la universidad, eso no sé si en la universidad, sí, que hay veces que tienes acuerdos, incluso alguna special issue que puedes cazar por ahí, de los buenos, o sea, de los que realmente se juntan varias gente para unir un tema. Entonces, en mi caso no supone demasiado. Y luego para todo el proyecto, somos unos cuantos, sí que hay un poquito de dinerito ahí reservado. Sí, es lo que te iba a decir, que yo creo que nosotros quizás no somos representativos de toda la ciencia en ese sentido, porque probablemente sí que tenemos la financiación para pagar las publicaciones, ¿no? No suele ser un problema. Y no sé, José, si... Sí, los que no somos representativos, desde luego creo que somos la comunidad de física teórica de altas energías. Nunca en mi vida he pagado por publicar, y yo creo que nadie que yo conozca ha pagado por publicar nunca. Y además somos una comunidad muy rebelde en ese sentido. O sea, ni siquiera es que no pagamos por publicar. Cuando las revistas del Sevier, que eran las revistas dominantes, cuando yo hacía mi doctorado eran las revistas dominantes, tú cuando eras un chaval joven haciendo la tesis querías publicar, ver tu artículo con el loguito y con todo esto, ¿no? Porque era como una especie casi de fetichismo. Y de repente hubo una decisión de boicotear el Sevier y es impresionante. O sea, en un lapso de tiempo muy, muy breve dejó de enviar casi el 100% de la comunidad de sus artículos del Sevier. Surgió la revista JHEP, digamos que al principio dependía del ICTP, de CISA. Bueno, luego obviamente muchos de estos experimentos de revistas hippies hechas por... hubo una revista que todavía existe, pero que bueno, funciona muy mal a nivel de la administración, porque realmente fue un invento de Yao, de los Calabi-Yau, del matemático Jing-Tun Yau,
digamos, él fue el que estuvo detrás, creo que había una sola persona trabajando realmente en la revista, y luego la idea era que fuera una revista bimensual de un solo número, y solo salieron artículos aceptados por todo el comité editorial, que incluía a varios premios Nobel, estaba ahí Witten, un montón de personajes que tú decías, wow, ahí apareció el artículo de Maldacena, por ejemplo, y el de Witten, de la conjetura, o sea que ya el factor de impacto de esa revista pues ya se garantizó que es cercano a infinito, solo por esos dos artículos. Pero, por ejemplo, funcionaba tan mal que yo publiqué un artículo en esa revista, lo envié, tardó un año en ser aceptado y fue publicado antes de que fuera enviado. O sea, llevaban más de un año de retraso en la impresión de la revista, entonces salió en el número de mayo de 2000 y fue enviado creo que en junio, julio, y lo aceptaron a fin de 2001, o sea, no. Evidentemente hay una parte que hay que sostener, ¿no? de empleados para que impriman las revistas, para que funcione la maquinaria, ¿no? Pero evidentemente Nuclear Physics cobraba una suscripción a las universidades y a las bibliotecas, que era un escándalo, un robo absolutamente a mano armada. Digamos, uno veía National Geographic, una revista que la gente compra en los kioscos, que financia expediciones con fotografías a todo color, que se cuesta, no sé, uno la puede comprar en un kiosco, y Nuclear Physics costaba la suscripción anual algo así como $10.000, y es una revista en la cual los referees no cobran, los autores no cobran, uno manda el archivo en látex, con lo cual es print y nada más, no se justifica nada de ese costo. Pero quizás esa es justo la diferencia, ¿no? Que National Geographic la compra la gente en los kioscos y se vende en un montón de sitios, mientras que Nuclear Physics solamente le puede vender a 4 universidades en España y lo mismo en otros países, ¿no? Pero al mismo tiempo el público es cautivo, o sea, todas las universidades, que eso mismo que podría ser un modelo de negocio, si quieres, pactado, en el cual el nivel de ganancias, o sea, el gran tema es que en el capitalismo el que quiere ganar, si no le ponen una barrera, quiere ganar infinito si puede, ¿no? Entonces, tú tienes toda la biblioteca del mundo que no van a dejar de comprar, porque la biblioteca es casi un crimen hacia el propio mundo académico, tener un hueco en tu colección. Entonces nadie se atreve. De hecho, acá en España, cuando en algún momento de crisis que la universidad consultó qué revistas comprar o no comprar, yo recuerdo que nuestro grupo dijo, pues ninguna. Todo el tema de preprints y de archive surgió de Paul Ginsparg, que es un físico teórico de altas energías, porque antes de que exista Internet, digo nosotros, pues yo obviamente no existía, era un niño, unos 20 años antes existía un equivalente archive, pero que era enviando los preprints al CERN, que los distribuía, ¿no? Entonces, ya aún así... La fotocopiadora de toda la vida. Sí, bueno, no, los propios institutos, o sea, tú sacabas un paper y el preprint, que en esa época también había, ya creo que dejó de existir, pero bueno, todos los lugares solían tener también un formato propio, entonces te llegaba un preprint del MIT, de DESY, de distintos lugares, y te estoy nombrando los que eran más así guays de recibir, y entonces te lo enviaban por correo, te llegaban a tu lugar, y en todos los lugares por los que yo estuve, haciendo doctorado, postdoc, etcétera, había una sala con un lugar en el cual se ponían los preprints que iban llegando. Y claro, eran los papers que iban a salir, no sé, 6 meses después, mínimo. Entonces era leerlo antes, de hecho, hasta que llegara la revista, casi te diría que mínimo medio año o un año antes de que saliera la revista. Y como uno conoce, somos una comunidad relativamente pequeña, todos nos conocemos, sale un preprint de Witten, qué sé yo, que tengo que esperar a que un referee diga que lo que escribió Witten está bien, no tiene mucho sentido. Entonces, todo eso con Internet se cristalizó en Archive, ¿no? Que produjo no solo una dinamización brutal de la comunidad, sino una democratización tremenda, porque todo esto de pagar por publicar, en Europa uno puede pedir grants en los cuales te den el dinero para hacerlo, pero obviamente en Sudamérica tú pides un grant y, primero, cuando no se cancelan los grants, y supongamos que está en un buen momento, en muchos países de Sudamérica, bueno, algunos funcionan mejor, el dinero te lo dan 2 años después, en una moneda devaluada, que no puedes pagar nada fuera, porque en moneda, en dólares o en euros ya no puedes pagar. Entonces directamente genera una barrera, un abismo para muchos países. Alguna gente, la gente muy destacada en Estados Unidos, perdón por esta larga digresión, pero es que creo que es un tema en el cual justo mi comunidad tiene algo para decir, que es un mensaje que a mí me parece que muy valioso. En Estados Unidos que hay una fuerte tradición de valorar a las personas, por lo menos en mi comunidad, básicamente por la fama que van adquiriendo por sus trabajos. Nadie se va a poner a mirar dónde publicaste los artículos. Cuando la gente conoce a una persona por los artículos que escribió, eso es más que suficiente. En un momento, algunos de los grandes de la comunidad dejaron de enviar a publicar. La rebelión fue total.
De decir, ¿para qué voy a mandar a publicar? Está en Archive y ya está, todo el mundo lo vio. Publicar es hacer público, ¿no? Ya lo enviaste a Archive, ya es público. Y llegó a ocurrir el caso, muy simpático, un colega que le mando saludos, Tomeu Fiol, que está en la Universidad de Barcelona. Él trabajó con un físico muy famoso de teoría de cuerdas que se llama Michael Douglas, igual que el actor, pero no se parece demasiado físicamente al actor. Y bueno, que es un tipo muy importante y escribió muchos papers muy importantes en su doctorado, digamos, muy citados, muy conocidos en el campo. Todo el mundo tenía claro que Tomeu era la hostia, hizo varios postdocs después, y en un momento quiso volver a Barcelona. Y claro, ningún paper había sido enviado a publicar, nunca. Entonces imagínate, tenía que pedirle a Ramón y Cajal, y piden a Ramón y Cajal y te van a poner 0 en la valoración. Entonces envió a publicar todos juntos, artículos que llevaban ya algunos varios años, y los envió todos, sin mal no recuerdo, a JHEP, con lo cual se los aceptaron todos fue una especie de paquete. Entonces hubo un número de JHEP que eran todos artículos de Tomeu Fiol, uno detrás del otro, artículos que llevaban años, solo para cumplir con la burocracia española, ¿no? Entonces, no sé, yo supongo que hay otros campos en los cuales son quizás más amplios, más grandes, y es más necesario todo este branding, ¿no? De en qué revista publicaste, pero yo no puedo dejar de sentir, después de vivir esta experiencia en mi comunidad, que es un paso atrás. O sea, todos sabemos cuando un trabajo es bueno, todos sabemos que todos los trabajos pueden estar mal, aunque los haya publicado en Nature o quien sea. O sea, los referees no tienen la posibilidad de realmente revisar todo lo que se hizo, entonces hacen una especie de revisión razonable en el tiempo que tienes, y se acabará sabiendo si está mal o está bien con el correr del tiempo. O sea, no pasa nada, así funcionó siempre la ciencia. Hay cosas que han estado mal y que al cabo del tiempo se van dando cuenta la gente que está mal y se abandonan. Pero bueno, esto de pagar para publicar a mí me parece, entiendo que es una forma de sostener el sistema para que las revistas no sean así de caras, pero de vuelta, me parece que las editoriales, sobre todo el Sevier principalmente, son de un nivel de codicia que es difícil de... O sea, realmente, yo creo que la gente que no está en el campo de la ciencia no se imagina lo que es esto. Es difícil verlo fuera del campo de la ciencia, porque está la cuestión, y con esto termino, del público cautivo. O sea, tienes a las bibliotecas que tienen que comprar sí o sí, y ellos lo saben. Entonces, por ejemplo, el Sevier tiene con España un acuerdo para que las universidades, como una especie de buena voluntad, hicieran un acuerdo con el gobierno español o con Europa, no sé exactamente cómo se maneja esto, en el cual, bueno, pues venga, paga España millones de euros para que todas las universidades tengan todas las revistas, por lo tanto, al final sale más barato que la suma de que todas las universidades estén suscritas, ¿no? Y además, como hoy en día las revistas físicas ya casi no juegan ningún papel, para que todas tengan acceso a papers que en mi campo ya salieron 6 meses antes en Archive, ¿no? Los mismos. Solo tienen alguna corrección de typo o alguna cosa mínima, o el marchamo de que ya lo miró un referee, que es un colega nuestro, que lo miró 10 minutos, no 10 minutos, pero bueno, un tiempo que tampoco permite asegurar que eso esté bien, ¿no? ¿Qué pasa? El Sevier te manda su paquete de 10.000 títulos. Y tú dices, ¿cuántos títulos de esos? Pregunta a todos los campos, ¿no? Y si tú sumas, en mi campo son 3 o 4, en el tuyo, bueno, al final son 100. Entonces tú le dices al Sevier, oye, no me envíes de los 10.000 títulos, no me des acceso, dame solo estos 100. ¿Cuánto me cobras por eso? Y le dicen, bueno, pues por eso, en lugar de 10 millones de euros, te cobro 9.900.000. Entonces tienes que comerte todas esas revistas que no le interesan a nadie, porque la propia gente de cada campo dice, a mí déjame estas y ya está, te las tiene que comer obligados para que el Sevier pueda justificar que te cobra una fortuna por muchos títulos, pero de los cuales a ti te interesan solamente el 1%. No sé, es muy escandaloso. A mí me parece que cualquier cosa que no sea la rebeldía, ir con el fusil al hombro al monte a luchar contra eso, no es aceptable. Y me retiro. Yo creo que está muy bien. Aquí el problema es que los que tienen que rebelarse tienen que ser los de arriba. Porque los de abajo muchas veces están en situaciones muy precarias. Entonces, cuando ha habido apoyo de los de arriba, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en mejorar las cosas. Y lo de Archive es una revolución. Uno de los artículos, voy a decir finamente, me tocaron tanto las narices, los referees, me pareció tan absurdo el comentario que me hacía, que yo ahí no tenía ni plaza permanente, ni no permanente, ni nada. Y está solamente en Archive. Y ya está. Porque dije, es que no voy a hacer eso, es que no me parece razonable. Ya. Pero claro, hay gente que a lo mejor está en situación muy precaria y que lo que tú dices, que tiene que pasar un poco por el aro. Y ahí al final, pues un poco la responsabilidad de quien no está en situación tan precaria tiene que también que decidir qué quiere hacer, ¿no?
Yo creo que esto es una consecuencia de la numerología para medir la calidad científica. O sea que al final, lo que dice José, ¿no? Una persona ya bien establecida no necesita publicar, da igual donde publique. O sea, como si lo quieres sacar en el periódico del pueblo, todo el mundo se va a enterar de que tal persona muy relevante ha sacado tal trabajo y lo ha publicado donde le haya dado la gana. El problema es que eres un investigador joven que estás intentando conseguir una postdoc, que estás intentando conseguir una Ramón y Cajal, y vas al tribunal y le dices, mire, tengo estos 30 preprints en el archive, y te dice, no, pero dígame usted que yo aquí tengo mi hoja Excel donde digo cuántos papers en APJ que tiene un factor de impacto X, multiplico tus papers por el factor de impacto y me sale tal. Dígame cuántos papers tiene en cada revista, que yo multiplico por el factor de impacto y saco el peso de cada publicación. Entonces, mientras el sistema sea ese, mientras la forma de seleccionar el talento sea hacer esa numerología y hacer esas cuentitas en una hoja Excel, pues el problema va a estar ahí. Claro, pero es el sistema para seleccionar en los países siendo buenos científicamente. España, por supuesto, es un país que es potente científicamente, pero que no son los líderes. O sea, recordemos que solo en Estados Unidos se puede dar lo que se dio con Freeman Dyson, que Freeman Dyson nunca se doctoró porque se aburrió del doctorado, no sé, por las razones que sea. No terminó nunca el doctorado y sin embargo se murió, de hecho, en ejercicio de su trabajo, a los 97 años. Trabajó toda su vida en el lugar más prestigioso del planeta para nuestro campo y nunca se doctoró. Digamos, ahora mismo, por ejemplo, en nuestro campo, que algún día hablaremos de su trabajo, no recuerdo si lo hemos hecho en algún episodio, hay un chico muy joven que es ahora una gran figura, que es Geoff Pennington, y Pennington escribió un paper él solo, que lo envió al archive cuando la gente estaba haciendo cosas de entrelazamiento de la radiación de Hawking, y produjo un impacto tan brutal el paper, que directamente Pennington ya era tratado casi como uno de los líderes del campo cuando no había terminado el doctorado todavía. Entonces, en España no le darían una postdoc. Bueno, no. En fin, estos son nuestras batallitas, ¿no? Que me da la impresión de que son como cuando se ponen los abuelitos a hablar de cuando hicieron la mili, pero yo no sé si a nuestra audiencia le interesan mucho los problemas de las publicaciones científicas y tal. Bueno, quizás sí, ¿no? Porque hay gente que nos pregunta y le interesan estos temas. Yo creo que sí. Pero bueno, no sé, ¿quieres comentar algo, Francis? Porque ahora ha sido noticia y, bueno, ese tipo de movidas son los que están haciendo. Estaba mirando ahora los números. España en 2023 va a pagar unos 28 millones de euros a Elsevier, unos 8 millones a Willy y 6 millones a Springer. Springer incluye Nature. Son más de 40 millones de euros en revistas y en las 4 grandes editoriales. Después hay muchas otras editoriales más pequeñas. Son números realmente escandalosos, pero bueno, es lo que hay. España lo que tiene que aprender es no pagar las revistas sino a los árbitros, como se hace, bueno, nada, vamos a cambiar de tema. Que esa es otra, que a los árbitros no se les paga en el mundo de la ciencia, los referís. En otros ámbitos vemos que sí, pero en la ciencia no. Nada, perdón por esta divagación.